Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta actividad. En nombre del Laboratorio Segurofarma les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión de Encuentro con Expertos, en donde vamos a estar revisando estrategias clínicas para el uso de antidepresivos. Y esta noche tengo el honor de presentarles al doctor Emilio Quinto Barrera, quien es médico y cirujano egresado de la Universidad Francisco Marroquín con una especialidad en psiquiatría en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El doctor Quinto tiene una especialización en terapia cognitiva en el Instituto Beck de Filadelfia, Estados Unidos. Es miembro del comité examinador de la Academia de Terapia Cognitiva en Estados Unidos. Tiene una maestría en terapia familiar en la Universidad Galileo de Guatemala. Tiene una maestría en logoterapia en la Universidad Galileo de Guatemala. Es supervisor y terapeuta certificado en terapia focalizada en las emociones de pareja en el ICEFT de Canadá. Entrenamiento en terapia electroconvulsiva en APA Toronto. Entrenamiento en estimulación magnética transcraneal repetitiva en Mark George, Costa Rica. Diplomado en Medicina del Sueño en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Aparte de eso, investigador y clínico en la ciudad de Guatemala y conferencista nacional e internacional. Y esta noche, en esta primera sesión de webinar, vamos a tocar el tema ¿cuál es el antidepresivo de elección? Y vamos a tratar de buscar el perfil ideal del paciente para cada uno de los antidepresivos con trastorno depresivo mayor. Nuevamente, les damos la más cordial bienvenida en nombre del Laboratorio Segurofarma. Mi nombre es Manuel Contreras y soy el gerente médico para Centroamérica y República Dominicana. Y sin más preámbulo, doctor Emilio Quinto, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Cámaras y micrófonos son suyos, doctor. Adelante. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este como conversatorio en la cual vamos a tener la opción de cuáles son los criterios que uno puede utilizar que le resulten más prácticos precisamente en cómo abordar la depresión. Es decir, cómo podemos utilizar antidepresivos. De hecho, fíjense que hoy en la mañana estaba en una conferencia eh, escuchándola en el Congreso Mundial de Psiquiatría Infantil. Y estaban hablando de lo difícil que puede ser el hecho de que en niños menores de 12 años todavía no tenemos tantos antidepresivos aprobados, ¿verdad?, por la FDA, sino que la mayoría de estudios se hacen en adultos, ¿no? Y que eso de alguna manera limita el uso a que sea fuera de etiqueta basado en las experiencias clínicas que se están teniendo. No así nos pasa con los adultos, que ahí tenemos la suerte de que la mayoría de antidepresivos pues ya han obtenido esa aprobación. Pero entonces, si tenemos más de 125 moléculas antidepresivas en la actualidad, cuando nos tapamos con un paciente en una condición tan común como puede ser la depresión, pues nos podemos cuestionar, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, ¿qué le vamos a prescribir? Y acá vamos a ver que van a entrar en cuenta muchos factores. Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio a la conferencia. Listo, doctor. Ya la visualizamos perfectamente. Perfecto. Estas son las declaraciones de interés ético mías. Y la responsabilidad es toda, es acerca mía de los conceptos que voy a vertir. Y claro, se basan en la formación académica, experiencia clínica y estudios que hemos investigado. Y en cuanto a lo que vamos a platicar, vamos a hablar hoy primero de la definición de antidepresivos a nivel específico. ¿Cómo es que se utilizan los antidepresivos?
cuáles son las diferentes clases generales que tenemos en la actualidad. Perdón, me salí. Y por último, cuáles van a ser los factores de elección que nos puede ayudar precisamente para saber cuál es la mejor molécula a utilizar en determinado paciente. Y acá yo doy clases de psicofarmacología en el posgrado de psiquiatría de mi país. Y una cosa que les menciono mucho a los jóvenes residentes que se están formando, en realidad los antidepresivos debieran ser como un guante en la mano, ¿no? Que tienen que caberle cabal a uno, ¿no? Que ser lo suficientemente cómodo para que no interfiera. De igual manera, el antidepresivo debe ser escogido de una manera en la cual case perfectamente con las necesidades del paciente y con los efectos clínicos que deseamos, ¿no? Es precisamente los factores de elección. Para lo cual, podemos mencionar que los antidepresivos son moléculas que en su mayoría han sido diseñadas en psicofarmacología, cuyo objetivo terapéutico es eliminar los síntomas depresivos. Y les digo, la mayoría han sido diseñados en psicofarmacología, porque en la psiquiatría, al igual que pasa en un montón de ramas de medicina, las primeras moléculas que se descubren por serendipia, ¿no? Y serendipia es ese término que decimos que pues, no buscando algo, pues se encuentra, ¿no? De hecho, los primeros antidepresivos fue la iproniazida y los tricíclicos. El concepto de utilizarlos no era precisamente buscando una molécula antidepresiva, en el caso de la hipronacía fue más un antituberculoso que se dieron cuenta que actúa como un inhibidor de la monoaminoxiasa y eso le daba el efecto antidepresivo. En el caso de los tricíclicos, que son antidepresivos de primera generación, que se utilizaban como agentes sedativos y antihistamínicos, pero también como un hallazgo incidental se encontró que podrían funcionar para la depresión y ahí nacieron. De hecho, el primer antidepresivo que realmente es diseñado desde investigación buscando ser un antidepresivo es precisamente la fluoxetina, que fue en la época de los noventas y a partir de ello es todo un boom. De hecho, esa época se le llamó la década del cerebro con la aparición de muchas moléculas más que nos servían para tratar las diversas condiciones mentales. Podemos decir también que los antidepresivos van a actuar a través de la regulación de las catecolaminas endógenas, ¿no? Las más caracterizadas y que conocemos todos en la carrera de medicina es la serotonina, noradrenalina y dopamina. Y que esa regulación de neurotransmisores van a provocar una cascada de efectos clínicos cuyo efecto final hipotéticamente se cree que es la radiación hacia abajo de los receptores postsinápticos y la ampliación del efecto de los segundos mensajeros. Una regulación hacia abajo lo que significa es que el número de receptores para ese neurotransmisor en la neurona postsináptica se va a reconfigurar geométricamente para que sea más fácil embonar el neurotransmisor. Hagan de cuenta ustedes que el neurotransmisor es como una llave y el receptor postsináptico es como la cerradura. Entonces, esa reconfiguración geométrica permite que esa llave entre más fácilmente y pueda darse precisamente el potencial de acción. Y eso también se hace disminuyendo el número de receptores posinápticos que hay. Es decir, si tenemos una neurona posináptica que normalmente tiene 15 receptores posinápticos, por ejemplo, con el efecto de serotonina, cuando damos el antidepresivo, lo que vamos a hacer es inhibir la recaptura de serotonina. Eso provoca que haya más agente serotoninérgico entre la hendidura sináptica y eso va a provocar al cabo de 2 semanas esa reconfiguración geométrica, pero también la desaparición de otros receptores sinápticos, de tal manera que de 15 pasan a ser 5. Y esos 5 que quedan
son muchísimo más efectivos para captar al neurotransmisor y lo cual se va a traducir en una neurotransmisión más efectiva. Y es precisamente cómo actúan los antidepresivos, ya sea a través de la inhibición de la recaptura, que es este autorreceptor que recicla el neurotransmisor eh, sobrante. Y lo que hace muchos medicamentos que actúan a través de la inhibición de la recaptura es venir y colocarse en este autorreceptor para provocar ese aumento del neurotransmisor. Pero a la vez hay medicamentos antidepresivos que son agonistas, que lo que hacen es aumentar la producción del neurotransmisor y van a existir medicamentos antidepresivos que son inhibidores del catabolismo. Es decir, existen enzimas que luego de que se da la liberación de las vesículas presinápticas del neurotransmisor, lo que hacen esas enzimas es ir destruyendo el neurotransmisor que queda en la hendidura sináptica, como el caso de la monoaminoxidasa, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes mecanismos de acción y esa caracterización de mecanismo de acción es lo que a veces le da el nombre a las diferentes clases de los antidepresivos. Entonces, ¿cuándo es que empezamos a utilizar farmacoterapia en depresión? ¿Cuándo podemos decir es necesario prescribirle un antidepresivo a un paciente? Por supuesto, el diagnóstico es importante, o sea, tiene que estar uno seguro que hay depresión, ¿verdad? Recuerden que normalmente el diagnóstico debe tener como dos criterios mayores, que es tristeza la mayor parte del tiempo o pérdida de interés en las cosas que normalmente a las personas les gustaban hacer durante un periodo que dure más de 2 semanas y que puede ir acompañado por cuatro o más de los siguientes síntomas que les voy a mencionar. Uno es el insomnio o la hipersomnia, ¿no? Son alteraciones de las horas de sueño que se tienen. Otro es la hiperfagia o la hipofagia, es decir, pérdida de apetito o aumento de apetito, con la correspondiente afectación en el peso. Otro de los síntomas dentro de la depresión puede ser la persistencia y mayor frecuencia de pensamientos negativos, nihilistas, ¿verdad? Así como pesimistas, las ideas suicidas, que se consideran uno de los síntomas como más peligrosos de la depresión, la dificultad de la concentración y también puede existir fatiga asociada, es decir, cansancio. Entonces, la Asociación Psiquiátrica Americana recomienda los antidepresivos como opción de tratamientos inicial para pacientes con trastorno depresivo leve a moderado y definitivamente deben proporcionarse a aquellos con trastorno depresivo mayor grave. Y leve podemos considerar un nivel de afectación que está presente, pero no interfiere significativamente en la persona. Moderado es que sí interfiere significativamente en la vida de la persona, ya sea en área funcional, social, laboral o familiar, pero no incapacita. Y grave, podríamos decir, es un trastorno depresivo que definitivamente incapacita a la persona para trabajar, funcionar socialmente o relacionarse con la familia, ¿no? Entonces, en los casos de leve, si no hay otra profesional que esté entrenado, por ejemplo, como para dar psicoterapia, que podría ser una de las maneras de tratar la depresión leve, se prefiere dar en atención primaria antidepresivo, ¿no? Y moderado siempre es atención combinada, terapia más antidepresivo. Y por supuesto, la depresión grave, así es. Una cuestión muy importante es que si nosotros comparamos los diversos estudios y metaanálisis que tenemos hasta la actualidad con respecto a la eficacia de antidepresivos, podríamos decir que es como muy similar. Casi todos rondan alrededor de un 60 a 70% de eficacia, que en términos farmacológicos, pues podríamos decir es bueno, ¿no? Y no es que exista un antidepresivo que podamos decir es significativamente mejor su eficacia con respecto a los demás. Todos son
podríamos decir, como comparables y similares dentro de las diferentes clases que se tienen. Lo que va a ir dando la variación es aspectos propios de farmacogenómica, es decir, de la susceptibilidad genética de nuestros receptores cerebrales para que realmente tengamos efecto del antidepresivo. Les voy a poner un ejemplo propio. Eh, yo a veces padezco de rinitis, ¿verdad? Y si dentro de esa rinitis yo los he probado, me tomo algún antihistamínico de nueva generación, habitualmente seguiría con rinitis. Lo que me la quita a mí es un antihistamínico, podríamos decir antiguo, ¿no? Que es la clorfenidamina, que dicho, pues a varias personas les da sueño, pero a mí no tanto, ¿no? Entonces, con el caso de rinitis, la clorfenidamina me funciona y no los nuevos. Y eso es gracias a farmacogenómica, es la manera en la cual nosotros metabolizamos el medicamento a nivel hepático y también nuestros receptores cerebrales captan o actúan o interactúan con ese medicamento, ¿no? Entonces, tenemos que entender también sobre el inicio de mejoría y la duración del tratamiento antidepresivo. Uno, el inicio del mecanismo de acción realmente se va a dar hasta la segunda semana, que es cuando sucede lo que les mencionaba del principio del mecanismo de acción, que es la regulación hacia abajo de los receptores postsinápticos, más la aparición de segundos mensajeros como el AMP cíclico, el calcio. ¿Y con cuánto tiempo debiera ser utilizado un antidepresivo? La mayoría de guías y estudios clínicos longitudinales nos demuestran que no menos de 6 meses luego de haber logrado reducir a la mitad los síntomas iniciales. Entonces podemos estar hablando de un promedio desde 6 meses hasta un año en el primer episodio depresivo. Y claro, a veces la excepción es la regla, ¿no? A veces nos topamos con pacientes que padecen de 2 o 3 episodios depresivos. Para esos pacientes que tienen depresiones recurrentes, es no menos de un año y probablemente hasta 2 años el uso del antidepresivo, con la idea para tener mayor seguridad de que no existan recaídas a 5 años, ¿no? Se han hecho estudios donde se ha demostrado que si a un paciente no se le da ningún tratamiento en particular antidepresivo, podría ser que la depresión desapareciera por sí sola. Pero el problema de eso es que en 5 años, el 75% de estos pacientes van a volver a tener otro episodio depresivo, versus un paciente que recibió tratamiento antidepresivo, que ese 75% de recaídas, o perdón, de recurrencias, se disminuye ya a menos de un 10%. Entonces, es bien importante saber el tiempo de duración. Y los antidepresivos, pues ya tienen un tiempo de estar con nosotros, ¿no? Como les decía, aparecieron tempranamente en los años 60, ¿verdad? Ahí no está la iproniacida porque se descontinuó, que al igual que su primo hermano el isoniazida, era hepatotóxico, pero era como 15 veces más hepatotóxico, lo cual provoca muchos problemas y ni siquiera se utilizó como antituberculoso. Pero sí tenemos los primeros tricíclicos, que son la imipramina. Y acá, en esta gráfica, antidepresivos tricíclicos los caracterizamos con las siglas ADT, inhibidores de la monoaminoxidasa con las siglas IMAO, los inhibidores de la recaptura de serotonina específicos con ICRS y los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina que se llaman agentes duales con las siglas IRCN. Y acá les puse en verde otros, ¿no? Donde entran multimodales, agentes inhibidores de la recaptura de dopamina y de noradrenalina, ¿no? Y ahí hemos ido avanzando cada década en la aparición de nuevos antidepresivos.
Entonces, las clases de antidepresivos podríamos decir, están los tricíclicos, que estos son los representantes, amitriptilina, imipramina y clorimipramina, probablemente los más conocidos de estos, inhibidores de la recaptura de serotonina, que yo imagino que ustedes serán más familiarizados con estos, porque de hecho son los que más se utilizan, porque tienen un perfil de efecto secundario muy seguro, ¿no? Acá entra el citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina. Los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, donde tenemos venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina y levomirazepam. Y los inhibidores de la monominoxiapa, que desde la fenelcina hasta la moculoimida. Y dentro de otros, pues ya los agentes multimodales, que son estos dos que les puse con asteriscos, pero también otros agentes mixtos. Cada uno de los fármacos tiene un rango terapéutico en el cual se usa desde una dosis mínima eficaz hasta una dosis máxima que la mayoría de estudios indican que puede ser eficaz, ¿verdad? Y ahí los tenemos para cada uno de esos fármacos. Uno de los diferenciadores mayores de las clases de antidepresivos son precisamente los efectos secundarios, donde los que primero se utilizaron eran moléculas que podríamos decir su mecanismo de acción no era tan puro. ¿En qué? ¿Cómo así? Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos son inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Es decir, muy parecidos a estos, a los agentes duales. Pero además de ese efecto, tienen efectos anticolinérgicos, tienen efectos antihistamínicos, tienen efectos sobre sobre la noradrenalina extras que hacen que puedan darse ciertos efectos secundarios. Algunos, como comportarse como antiarrítmicos de la clase 1A, lo cual puede tener cierto riesgo de provocar prolongación del intervalo QT. Eh, el mismo efecto anticolinérgico los hace retener orina a los pacientes o constiparse. El efecto sedación por el efecto antihistamínico y también efectos neurológicos como temblores, sensación de lentitud, y son antidepresivos que pueden aumentar de peso. Entonces, todos estos efectos secundarios que pues, no se los va a mencionar con cada una de las clases, hacen la diferencia en el cual dos clases se destacan, que podríamos decir son las más utilizadas, pero no precisamente porque sean las más eficaces, sino que porque son los antidepresivos más seguros que existen en la actualidad en cuanto a su perfil de efectos secundarios. Y claro, acá entran los inhibidores de la recaptura selectiva de serotonina y los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Entonces, ¿qué factores tenemos que considerar para la elección del antidepresivo? Sabiendo que son todos igualmente eficaces, pues nosotros nos vamos a basar en la preferencia del paciente. Recuerden, es un antidepresivo que se va a usar no una semana, se va a usar por lo menos 6 meses o hasta un año, ¿no? La naturaleza de la respuesta previa a la medicación. Entonces, como cuando uno hace historia familiar, así como se heredan ciertos genes que pueden predisponer a enfermedades, también la respuesta farmacogenómica se pueden heredar. Entonces, si la abuelita, el padre respondió a un determinado antidepresivo, es muy probable que el paciente que ustedes están viendo pueda responder al mismo, ¿no? De igual manera, si es un episodio segundo de depresión, es un episodio recurrente y salió en el primer episodio con determinada molécula, elijan esa molécula, porque una de las ventajas de los antidepresivos es que es muy raro que se vaya a desarrollar una resistencia al tema molecular o al efecto de acción del medicamento, ¿no? Consideramos la eficacia y efectividad relativas, los efectos secundarios, también si hay afecciones psiquiátricas o enfermedades médicas como comorbilidades, ¿verdad? Porque
Sabemos que hay antidepresivos que pueden ayudar incluso en la comorbilidad, como lo vamos a ver en posteriores diapositivas, y a la vez en posibles interacciones farmacológicas. Para los queridos colegas que atienden pacientes de la tercera edad, pues, ah, saben y han tenido la experiencia que son pacientes que probablemente toman 2 hasta 5 medicamentos más. Entonces ahí tenemos que jugar muy bien con el tema de la interacción medicamentosa para que sea realmente seguro la prescripción del mismo. La vida media, ¿no? Esto ha variado un poco porque antes con solo los tricíclicos, pues los teníamos que dar 2 veces al día o 3 veces al día porque tenía una vida media alrededor de 8 horas. Ahora, la mayoría de antidepresivos actuales realmente duran 24 horas casi todos, ¿no? La excepción es la fluoxetina, que dura como 72 horas la vida media, pero casi todos se mantienen en el rango desde los 18 hasta las 72 horas. Y claro, el costo. Tenemos que buscar algo que sea adecuado farmacoeconómicamente para nuestro paciente, debido a que es un tratamiento, podríamos decir, semicrónico, ¿va? O sea, es un tratamiento que no se va a usar solo 1 o 2 semanas. Entonces, sabemos que el algoritmo basado en la evidencia para antidepresivos, por efectos de seguridad, los inhibidores de la recaptura de serotonina, lo que es fluoxetina, escitalopram, sertralina, paroxetina, definitivamente son los que más se utilizan. ¿Por qué? Porque son cómodos de utilizar. Es decir, los dejamos solo 1 vez al día y los efectos secundarios que se pudieran presentarse, como náusea, dolores de cabeza, dispepsia, en realidad son efectos secundarios que no van a ser mortales para el paciente. No tienen ningún efecto, podríamos decir, arrítmico o incluso en sobredosis. Es muy difícil que vayan a poner en peligro la vida del paciente. De tal manera que por eso se utilizan de primera línea y eh, si no lo utilizamos porque no nos funcionó, pues podemos cambiar a otro ICRS, a un agente inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina, o a un agente inhibidor de la recaptura de noradrenalina y dopamina, cuyo único representante es el bupropión. Eh, Luego, en los posteriores niveles, ya utilizamos antidepresivos ya más antiguos, podríamos decir, que tienen más efectos secundarios, pero si no nos funcionaron los anteriores, nosotros lo probamos por tener un mecanismo de acción diferente. Acá entran los alfa-2 antagonistas, que representantes sería la mirtazapina, o acá entrarían los antidepresivos tricíclicos, donde básicamente en Latinoamérica tenemos a la imipramina, a la cloimipramina y a la mitriptilina. Y ya en una cuarta línea, los inhibidores de la monoaminoxidasa, que podríamos decir que son los antidepresivos más delicados de manejar. ¿Por qué? Ustedes han leído en todos los insertos de las cajitas de muestras médicas que recibimos, cuando dice interacción de medicamentos, no será raro que alguna vez le hayan preguntado a uno, mire, ¿y qué es eso de antidepresivos y MAO? ¿Ah? Porque ese no se combine con antidepresivos y MAO porque puede provocar crisis hipertensivas malignas o severas, ¿no? Y los inhibidores de la oxidasa, cuyo efecto es inhibir esa enzima catabólica, si se combinan con cualquier medicamento que pudiera ser o tener un efecto noradrenérgico, el problema de ello es que sí puede provocar una crisis hipertensiva bastante severa y por eso, si se va a usar un antidepresivo de este tipo, se prefiere que por lo menos desde 1 mes hasta 2 semanas antes no se utilice, ¿no? O si va a ser un paciente que va a ser sometido a una cirugía, también se prefiere por el tema de interacción con anestésicos, que no se utilice ese antidepresivo por esas crisis hipertensivas que se dan, ¿no? O también pueden darse síndromes serotoninérgicos.
Entonces, ¿cómo podemos utilizar los antidepresivos y elegirlos? Y uno de los criterios importantes es la sintomatología predominante. Todos estos síntomas que yo les mencioné, que conforman la depresión, el paciente no es que los va a tener todos al mismo tiempo, sino que tendrá algunos que son más fuertes o más molestos, ¿no? Y podríamos decir, hay síntomas como de afecto positivo reducido. El afecto positivo reducido es como la anedonia o la anergia, o la falta de energía o la falta de placer. Y, y además podría ser la desconcentración. Si se tiene esa dificultad, pues probablemente me voy a ir a nivel de mapa de neurotransmisores, sabiendo que la dopamina es un neurotransmisor muy comúnmente ligado a la mejoría de atención, al gusto por las cosas y a la sensación de energía. También la noradrenalina le da más sociabilidad a las personas, más sensación de energía, por lo cual puedo utilizar un antidepresivo que actúe sobre esos dos neurotransmisores, ¿no? O si por otro lado tenemos un afecto negativo incrementado, que sería pues, lo que eh, provoca la depresión, por ejemplo, sobre los pensamientos, que tienen un sesgo más hacia lo nihilista, lo catastrófico, lo que no va a salir. De igual manera, ahí en la depresión se puede dar irritabilidad. El 50% de los casos de depresión van a ir acompañados de ansiedad, ¿verdad? De esa molestia. Acá pues puedo utilizar antidepresivos que tengan un predominio más de actuar sobre la serotonina o la noradrenalina. Pero por supuesto, hay cuadros mixtos donde se tienen las dos cosas, ¿no? Tanto el afecto positivo reducido como el afecto negativo incrementado. Y en esos casos es donde utilizamos antidepresivos que nos pudieran cubrir cualquiera de las catecolaminas principales, sea dopaminérgico, noradrenérgico o serotoninérgico. Habiendo dicho esto, pues entremos a evaluar nuestro caso clínico número uno, el cual es de una paciente femenina de 40 años de edad que nos está consultando por síntomas depresivos que llevan 2 meses de evolución. Sus síntomas predominantes son pensamientos negativos, irritabilidad, sensación de agitación, ansiedad e insomnio, ¿no? Es decir, todo tiene como un predominio, si lo evaluamos entre afectivo positivo o afectivo negativo, más afectivo negativo, ¿no? Y a la vez, preguntando antecedentes médicos, ella nos dice que padece síndrome disfórico premenstrual. Una semana antes de que venga su menstruación, aumenta la irritabilidad, aumentan esos síntomas depresivos y aumenta la sensación de cansancio. Y a la vez también tenemos antecedentes familiares de diabetes. En la evaluación inicial, haciéndole unas escalas clínicas para valorar cómo estaba el nivel de severidad de la depresión, encontramos una escala que se llama PHQ-9, que te la recomiendo, es de licencia gratuita en Internet, y básicamente es una escala que va de 0 a 27 puntos, ¿no? Entre más alto es el punteo, más severa es la depresión, y se considera significativa arriba de los 10 puntos. Y acá tenemos 16. También existe, la ventaja de la PHQ-9 es una escala que ustedes se la dan al paciente, el paciente la responde y ya obtienen ustedes el resultado y pueden valorar el nivel de severidad. La escala Montgomery-Åsberg es una escala un poco diferente, porque esta es heteroaplicada. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen, como médicos, tienen que tener la escala, que también es de licencia libre, la pueden conseguir en versión español en internet, y ustedes tienen que hacer la pregunta y ustedes como médicos determinar cuál es el rango o el baremo donde casa lo que el paciente les está diciendo, ¿no? Y esta escala va de 0 a 60 puntos.
y se considera que ya hay síntomas depresivos a partir de los 10 puntos, de los 10 a 19 es leve, 20 a 34 moderado y 35 a 60 severo. Entonces, esta paciente tenía 24 puntos. A la vez, yo siempre les paso una escala de ansiedad, es una escala de ansiedad sencilla, esta también es autoaplicada, es decir, ya ustedes la pueden imprimir, dársela al paciente y el paciente la contesta, y esa va de 0 a 21. Entre más se acerca al 21 es más alta la ansiedad, y ella tenía 10 puntos. Es decir, también tenía, como les había mencionado, 50% de los pacientes que padecen depresión tienen ansiedad, ella también tenía ansiedad. Bueno, se le preguntó acerca de la funcionalidad. Ella nos refirió que está afectada de una manera muy severa en lo laboral, es decir, su trabajo ya había faltado en 15 días un par de veces, ¿verdad? Y a la mes no se sentía que rendía al 100% en lo familiar porque esa irritabilidad le había llevado a discutir con sus miembros queridos y en lo social, leve. Pero decía, no se había aislado por completo de sus amistades, pero sí, de alguna manera se le dificultaba el trato con los demás. Entonces, nuestra impresión clínica de este caso clínico es que era un episodio depresivo moderado único, es decir, ese es el único que había tenido en la vida del paciente. No habían ideas suicidas ni tampoco síntomas psicóticos. Y por supuesto, teníamos esa comorbilidad del síndrome disfórico premenstrual. Entonces, quiero que tomen un pequeño momento para responderse ustedes mismos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál podría ser el antidepresivo de elección? Para responderla, tomen en cuenta la predominancia de síntomas negativos afectivos, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, molestias de la concentración, el insomnio, ¿verdad? Eh, eh, También la ansiedad, y que es una paciente que padece de un síndrome disfórico premenstrual. En este caso, algo que les puede guiar sobre cuál antidepresivo usar, si recuerdan la gráfica anterior que les ponía, tiene que ser algo que nos actúe, ya sea a nivel serotoninérgico o noradrenérgico o ambas cosas, ¿no? De tal manera que si les presentan estas opciones, la opción A es escitalopram, la opción B es bupropión, la opción C, reboxetina y la opción D, moclobemida, ¿cuál eligen? El citalopram, recuerdo, es un inhibidor de la recaptura específica de serotonina. El bupropión es un inhibidor de la noradrenalina y la recaptura de dopamina. La reboxetina es un inhibidor específico de solo noradrenalina. Y la moclobemida es un inhibidor de la monoaminoxidasa. Ya pensando ustedes acerca de ello, pues ¿cuál será la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es el escitalopram. Este es un caso típico en el cual tenemos comorbilidad de ansiedad, depresión y hay predominancia de síntomas negativos y como también estamos buscando evitar efectos secundarios en nuestros pacientes, pues es muy fácil utilizar un inhibidor de la recaptura de serotonina, irnos a la segura, ¿no? También hubiera sido fácil si hubieran existido síntomas mixtos, es decir, tantos síntomas de índole positivo en la depresión como los del afecto negativo, ¿no? Pero además, fijémonos que podemos elegir en base a los síntomas residuales más comunes. En un porcentaje de los pacientes que tratamos con antidepresivos, nos puede pasar que hayan síntomas que aún cumpliendo el tiempo mínimo donde podríamos ir, ya estamos más seguros de que el mecanismo de acción del antidepresivo está por completo a la dosis máxima que lo hemos usado, que sería alrededor de los 2 meses. Puede ser que nos persistan ciertos síntomas, y eso le llamamos los síntomas residuales.
Y los síntomas residuales más comunes de la depresión son precisamente esos tres. El tema de problemas del sueño, ya sea falta de sueño, que sería insomnio, o dormir más horas de la cuenta, que sería hipersomnia, problemas de la concentración y de la fatiga. Entonces, estos son los tres más comunes, separándolos de todos los demás síntomas de la depresión. Entonces, si nosotros nos vamos a nivel funcional cerebral y vamos a ver con qué estructura neurológica o circuito cerebral está más relacionada el tipo de síntomas, sabemos que la concentración y la pérdida de interés es más corteza prefrontal. Eh, la falta de intereses, fatiga y energía va ligado al núcleo accumbens, porque ahí está el tema de la dopamina, ¿no? El insomnio va muy relacionado al hipotálamo. La fatiga al sistema cerebral ascendente. Entonces, tomando en cuenta en esas estructuras neurológicas y con qué neurotransmisor funciona más ese tipo de estructuras, nos puede guiar hacia dónde podemos escoger nuestro antidepresivo. Entonces, regresando a la gráfica inicial, la fatiga puede funcionar un inhibidor de la recaptura de noradrenalina o dopamina, ¿no? Donde los compuestos, ¿verdad? Que existen y que también es para la falta de concentración, van desde los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y dopamina, único representante es el bupropión, inhibidor de la recaptura de noradrenalina, único representante actual es reboxetina, que lamentablemente no tenemos en Latinoamérica, tuvimos hace mucho tiempo, pero ahora no. Inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que son los agentes duales, que son otros de los más utilizados junto con los ICRS. Ahí tenemos venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina como representantes. Inhibidores de la MAO, ¿verdad? Que es la monoaminoxidasa, y a veces necesitamos tratamientos adjuntos, es decir, tratamientos que nos aumenten el efecto antidepresivo. Y dentro de estos podemos estar modafinil, eh, otros estimulantes como el metilfenidato, la S-adenosilmetionina, que por sus siglas le dicen SAMe, litio, hormona tiroidea, pero tiene que ser T3, L-metilfolato o un agonista de los receptores de serotonina 5-HT1A, que es la buspirona, ¿no? Ahora, si el problema es la falta de sueño, nos funcionarán más antidepresivos que sean o que tengan una predominancia, podríamos decir, serotoninérgica, y que por supuesto no sería todo lo contrario de esto, porque la dopamina nos va a despertar más al paciente junto con la noradrenalina. Acá más sería un efecto serotoninérgico o que actuara sobre el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que ustedes recordarán que es un agente inhibidor del cerebro o que actúen a nivel de histamina, ¿no? Entonces acá probablemente utilizaríamos inhibidores de la recaptura de serotonina. Podemos combinar con hipnóticos, por ejemplo, los agentes Z, como la tropiclona, o utilizar antidepresivos que son claramente sedativos. Tal es el caso de la trazodona o de la mirtazapina, la mirtazapina, que es el agonista alfa, y la trazodona, que su efecto es una combinación de agonismo y antagonismo de la serotonina. Y dicho de paso, estos se utilizan incluso en dosis bajas. La trazodona se utiliza como un hipnótico, en dosis que son muy bajas para utilizarlas como antidepresivos, ¿no? Vamos a nuestro caso clínico 2, un paciente de 30 años de edad que consulta por síntomas residuales de depresión, fatiga y falta de concentración por más de 6 meses. Recibió psicoterapia cognitiva, que es una de las psicoterapias que más se utiliza para la depresión, porque es altamente efectiva, por 18 sesiones. Y
tenía antecedentes médicos de haber padecido de COVID hace un año y depresión hace 5 años. O sea, tenemos un caso recurrente, ¿no? Y antecedentes familiares de depresión en dos primos y diabetes. Su punteo inicial de PHQ 9 puntos, realmente no sorprende mucho, no es tan alto. Igual el Montgomery Adler, 14, recuérdense de 10-19 leve. GAD 7, 6 puntos, no hay síntomas de ansiedad. Y el PDQ-5, que es una escala para medir el déficit subjetivo de la pérdida de concentración, y a partir de los 10 puntos es significativo. Entonces, acá empezó a ser significativo. Y la funcionalidad, él decía, moderada en el trabajo, sobre todo porque le costaba estar presente en las sesiones, seguir el hilo de la conversación. Y en lo social y lo familiar, bien. Entonces él estaba afectado más por esa sintomatología de fatiga y de concentración y esos síntomas leves. Entonces la impresión clínica que nos dio era un episodio depresivo recurrente leve, sin ideas suicidas o síntomas psicóticos. Entonces, en este caso, ¿cuál podría ser nuestro antidepresivo de elección? Es un paciente que se cansa mucho, que se desconcentra mucho en las sesiones, existe esa energía, ¿verdad? Podríamos utilizar paroxetina, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina, escitalopram, que también es otro inhibidor de la recaptura de serotonina, bupropión, que es un inhibidor de la recaptura de noradrenalina y de dopamina, o trazodona, que es un agente mixto, agonista serotoninérgico y antagonista a la vez, pero que ya sabemos que también usamos como hipnótico. Entonces, piensen en su respuesta y si pensaron que es bupropión, están en lo correcto. Precisamente se puede utilizar bupropión por el efecto noradrenérgico y dopaminérgico que le va a ayudar al paciente a despertarse más y también a concentrarse más, sobre todo en este caso donde encontramos síntomas residuales de la depresión. Otro criterio que vamos a utilizar para elegir antidepresivos va a ser en base a síntomas comórbidos. Entonces, esta es una gráfica que demuestra que si hay síntomas comórbidos de ansiedad, que yo les decía, más del 50% de los casos existen, utilizamos inhibidores de la recaptura de serotonina o agentes duales, inhibidores de la monoaminoxidasa y les podemos combinar benzodiazepinas o alfa-2 antagonistas como la mirtazapina, como medicamentos en los cuales se combinan, ¿no? Los neurotransmisores que vamos a tratar de tocar ahí es la serotonina y el GABA. Por otra parte, por ejemplo, si son síntomas vasomotores como las migrañas, problemas disfóricos premenstruales, climaterio o la misma menopausia, buscaríamos un antidepresivo que fuera como más dual, que actuara sobre la serotonina y la noradrenalina. Y en caso de climaterio o estar clínicamente indicado, pues se puede combinar con estrógeno, ¿no? Ahora, si hay antidepresivo, si hay disfunción sexual, como puede ser la pérdida, parte de la anedonia o la pérdida de interés, es la pérdida de interés en el sexo, ¿no? Y ahí también puede existir disminución de la libido. Y lamentablemente hay algunos antidepresivos que pueden provocar más pérdida de la libido, porque tienen un efecto sobre los receptores de serotonina 5-HT2A, y eso va a bloquear la libido. Entonces acá el antídoto es buscar un antidepresivo que sea más claramente dopaminérgico. Y dopaminérgico serían inhibidores de la recaptura de noradrenalina de dopamina o un alfa antagonista 2, alfa 2 antagonista, ¿no? O agonistas de la recaptura de serotonina o inhibidores de la monoaminoxidasa. Ahora, si nos vamos al lado de la somnolencia o la hipersomnia, buscaríamos antidepresivos que nos toquen más dopamina, noradrenalina o histamina, ¿no?
como para ayudar a ese nivel. Y si es del lado del dolor, se recuerdan que en la vía descendente de la médula espinal, el, el papel de la serotonina y la noradrenalina es de modulación del dolor. Entonces, la modulación del dolor viene bien con un inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina, un agente dual. ¿Verdad que, de hecho, hay varios que están aprobados para neuropatías periféricas o neuropatías diabéticas, ¿no? Y se pueden combinar también con agentes como la gabapentina o la pregabalina. Entonces, basados en comorbilidades, también podemos escoger el antidepresivo. Recuérdense la analogía del guante que les decía. También en base a comorbilidades que son puramente emocionales o psiquiátricas, ¿verdad? Donde puede existir la depresión, pero también el insomnio o un trastorno del sueño en la vigilia. Puede existir la depresión, pero también un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, o de ansiedad social. La depresión y un déficit de atención por hiperactividad. O puede existir la depresión y lo que se llama patología dual en la actualidad cuando hay una adicción concomitante a una enfermedad eh, emocional o psiquiátrica, ¿no? Que sería adicciones más enfermedades psiquiátricas. Y puede existir depresión y por supuesto padecer un dolor crónico de espalda baja. Y lo que es interesante es que la depresión empeora el dolor. Y si el dolor empeora, la persona se estresa más y eso afecta también la depresión. Entonces es un círculo negativo, podríamos decir, que se retroalimenta mutuamente. Entonces, sabiendo esto de las comorbilidades psiquiátricas, podemos decir antidepresivos que se pueden utilizar para trastornos del sueño. Por su efecto más sedativo, inhibidores de la recaptura de serotonina estaría fluvoxamina o paroxetina. También existe un antidepresivo que es un inhibidor de la recaptura de serotonina y agonista de la melatonina que se llama melatina, o el ET-alfa 2 antagonista que es la mirtazapina, o el antagonista y agonista de la serotonina que es la trazodona y que utilizamos a dosis baja como hipnótico. Y antidepresivos tricíclicos, uno de los más sedativos que existe es la amitriptilina. A ver, cuando yo era estudiante de medicina, un hemotécnico que me aprendí de los dos tricíclicos que son más utilizados, o por lo menos lo eran en Latinoamérica, que era la imipramina y la amitriptilina. La amitriptilina tenía un perfil más sedativo porque tenía un efecto sobre la histamina más fuerte. Entonces, nosotros nos lo aprendimos diciendo amitriptilina es para los pacientes agitados o demasiado activos. Y la imipramina, que es un poco más dopaminérgico, hay noradrenérgico, es la imipramina es para los pacientes inhibidos. Entonces, eso nos servía para hacer la distinción, ¿no? Amitriptilina es el más sedativo de los dos. Y antidepresivos en trastornos de ansiedad que se van a topar muy comúnmente cuando estén preguntando sobre depresión, se van a dar cuenta que también el paciente tiene ansiedad. Pues básicamente lo que más utilizamos en la actualidad, según los algoritmos de seguridad, que son inhibidores de la recaptura de serotonina, puede ser el escitalopram, sertralina, paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina, los pertenecientes a esta clase, y inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, la desvenlafaxina, que cabe notar es el metabolito ya depurado de la venlafaxina, de tal manera que tiene poco paso a nivel hepático o nulo, podríamos decir, y la duloxetina. Y hay antidepresivos que podemos utilizar en trastorno de déficit de atención con hiperactividad, como puede ser el caso inhibidor de la recaptura de noradrenalina y dopamina, que es el bupropión, o los duales, que ya se los mencioné, o hay un multimodal, y multimodal es que actúa en más de un mecanismo de acción, no solo en inhibición de la recaptura, por ejemplo, de la serotonina, sino también actúa como un agonista eh, serotoninérgico y eso implica un aumento del glutamato.
y está el caso de este multimodal que se llama vortioxetina. De igual manera, tomen en cuenta las interacciones farmacológicas. Hay antidepresivos que van a ser más seguros en interacciones farmacológicas. ¿Y cuáles son? Los inhibidores específicos de la recaptura de serotonina, básicamente dos, escitalopram y sertralina. Son antidepresivos que normalmente utilizamos en pacientes polimedicados. O el agente dual que no tiene prácticamente metabolismo hepático, que es la desvenlafaxina. Y los antidepresivos de elección en dolor crónico, duales, como la duloxetina, venlafaxina o la desvenlafaxina. Dicho eso, pasemos a nuestro caso clínico número 3. Es una paciente femenina de 25 años de edad que consulta por tristeza la mayor parte de los días. Ya lleva 5 semanas así. Asociado a esto está con insomnio, aumento de cefalea, pérdida del apetito, anedonia y pensamientos negativos. Ella tiene antecedentes médicos de migraña y está siendo tratada con topiramato como agente antimigrañoso preventivo. De igual manera, hay antecedentes familiares de migraña y depresión en dos familiares del lado materno. Recuerden que el denominador común de la migraña y la depresión tiene que ver con el circuito serotoninérgico, ¿no? En la evaluación inicial nos arrojó un resultado de un PHQ-9 en 15 puntos, ¿verdad? Recuérdense, arriba de 10 es significativo. Este es el PHQ-9, para quienes no lo conozcan, tienen. Un Montgomery Adver en 20 puntos. Recuérdense, significativo empieza a ser a partir de los 10, de 10 a 19 leve, de 20 a 34 moderado. Y un GA de 7 en 8 puntos. El GA de 7 de 7 a 9 es leve, de 10 hasta 15 moderado, de 16 a 21 severo. No hay ideación suicida y en cuanto a su funcionamiento, tenía interferencia significativa en laboral y en lo social. Él se había aislado y también se afectaba bastante en su trabajo, pero las relaciones familiares se encontraban normales. Entonces, la impresión clínica de esta paciente fue un episodio depresivo moderado único, sin idea suicida ni síntomas psicóticos. Entonces, la pregunta sería, en esta paciente, ¿cuál sería nuestro antidepresivo de elección? ¿Será que necesito usar un inhibidor de la recaptura de noradrenalina o dopamina, como puede ser el bupropión, que hace que me despierta, me mejora la concentración? ¿O debo usar un inhibidor específico de la recaptura de serotonina como la fluoxetina? ¿O un inhibidor específico de la recaptura de serotonina como sertralina? ¿O utilizo más bien un agente dual, algo que me inhiba la recaptura de serotonina y noradrenalina, como la desvenlafaxina? Y por último, un antagonista alfa, que es la mirtazapina. Entonces, tómense unos segundos para elegir su respuesta y tomen en cuenta lo que les mencioné, hay comorbilidad de migraña en este paciente y podríamos decir que tiene síntomas mixtos y además ya está tomando un medicamento. Recuerden que está tomando topiramato. Entonces, considerando esto, la respuesta correcta es desvenlafaxina. ¿Por qué? Porque el efecto dual nos va a ayudar para el dolor, ¿verdad? Recuérdense que el efecto de los triptanos en la migraña hacen prácticamente lo mismo, son inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Y otra cuestión es que no va a tener interacción de metabolismo hepático con el topiramato. Entonces ahí vamos a estar tranquilos, ¿no? Entonces, esta era como la elección natural orgánica que podían decantarse. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los antidepresivos son moléculas que pueden elegirse en base a circunstancias. La podemos elegir por el tema de los síntomas predominantes, síntomas residuales, comorbilidades presentes, ¿verdad? Todo en cuenta también los neurotransmisores que tocan. Y si necesitan interacciones farmacológicas, también los podemos elegir.
Son moléculas que vamos a utilizar por lo menos durante 6 meses a un año y que su mecanismo de acción va a ser a partir de la No, llegó segunda. mi hermano. Entonces, dicho esto, voy a dejar de compartir mi pantalla y dejo espacio abierto para preguntas. Muchas gracias, doctor Quinto. Muchas gracias por su charla. Recuerden, esta noche estamos en encuentro con expertos, estrategias clínicas para el uso de antidepresivos. Y doctor Quinto, muchas gracias porque nos está dando muchos tips para el día a día. Y lo que mencionaba usted, tiene que ser un guante hecho a la medida para cada paciente. La receta tiene que ser individualizada dependiendo de los síntomas. Y acá en la sala hay varias preguntas, las cuales voy a compartir con usted. La primera de ellas, ¿pueden los antidepresivos dejarse de forma permanente y cómo retirarlos? Esa es una pregunta muy buena, le diría yo, y muy interesante. El tema de cuánto tiempo se usan es más fácil cuando son 3 depresiones para abajo, ¿va? Eh, si es una depresión, lo que les decía, 6 meses a un año. Si es de 2 a 3 depresiones, es decir, que ya hay antecedentes previos, mínimo un año hasta 2 años. Arriba de 3, el consenso es un poco complicado, ¿no? En el sentido de que hay estudios que dicen que siempre se utilizan 2 años como las previas, y hay otras personas basándose en el concepto de que entre más depresiones tenga una persona, más pérdida funcional puede tener y cierta apoptosis celular puede existir. Entonces, una persona con 4 hasta 7 depresiones probablemente necesite un tratamiento más largo. Entonces, si uno no quiere, o sea, siendo más agresivo en el tratamiento y no quiere que ese paciente deteriore su funcionalidad, sobre todo si es un paciente mayor, probablemente el, la tendencia sea utilizarlo de una manera más permanente, ¿verdad? Versus un paciente más joven, donde todavía hay años de por medio de evolución que podemos observar, donde sí podemos utilizar el criterio de los 2 años. Entonces, eso es una cuestión muy importante que contesta la primera parte de la pregunta del colega. Y la segunda parte, eso es algo que les va a hablar mi colega, el doctor Higueros, la siguiente plática. No quiero yo hacerles spoiler de esa plática, pero sí Ok. una línea general, les diría yo. También varían los antidepresivos en cómo se retiran. Tenemos la ventaja en que no causan dependencia fisiológica, ya. Por ejemplo, comparado con las benzodiazepinas o los hipnóticos. Sin embargo, tampoco es que todos se puedan cortar abruptamente. Hay antidepresivos que sí pueden cortarse abruptamente. Ejemplo, agomelatina o vortioxetina. Pero hay antidepresivos que necesitan hasta un mes para quitarlos. Un ejemplo, la paroxetina y la venlafaxina, ¿va? Y la mayoría de antidepresivos caen en un nivel intermedio de cómo quitarlos. Yo diría alrededor de 15 días, que es la mayoría de todos los antidepresivos, ¿va? Va a depender de otros factores también, como el tiempo que tiene el paciente de estar tomando un antidepresivo. No es lo mismo en alguien que ya lleva 5 años tomándolo que en alguien que lleva un año tomando. Pero Sí. con más detalle, los invito, no sé si bueno, creo que es en 2 semanas, si no estoy mal, nada Es, más no. es el siguiente jueves, 30 de mayo, Hace el siguiente igual semana, o sea, les a las invito 7 de la noche. en el mismo canal a la misma hora, A la la misma siguiente, hora. porque ahí Y les va a hablar con justamente, detalle y con estudios mi colega y compadre, el doctor Higueros, acerca de eso. Ujú. perfecto, sí, justo vamos a revisar esto que usted mencionaba, las estrategias efectivas para la titulación y retirada de los antidepresivos. Es el tema de la otra semana, así que le invitamos también a participar con nosotros. Sí, siguiendo con las preguntas acá, doctor, el uso de sulpiride en trastorno de depresión mayor. El sulpiride, eh, que es un agente, podríamos decir, bloqueador dopaminérgico que se utilizó muchas veces en colon irritable. Lo utilizaron en algún momento.
hace tiempo como agente potenciador antidepresivo. Es decir, no como agente único. Como agente único no tiene una potencia antidepresiva fuerte, sino que se le añadía a un antidepresivo, que sea un tricíclico inhibidor de la recaptura de serotonina, para ayudar a potencia antidepresiva. Sin embargo, eh, habiendo aparecido otros agentes potenciadores que su fortaleza y su eficacia era mucho mayor que el sulpiride, pues fue cayendo en desuso, ¿no? Normalmente en la actualidad se utilizan mejor como agentes potenciadores el litio, ¿verdad? Que es una molécula muy efectiva en eso, la hormona tiroidea y los denominados antipsicóticos de segunda generación, que en psicofarmacología, todas las moléculas que de alguna manera causan cambios en la dinámica emocional y mental, los nombres están un poco mal puestos, les diría yo, porque casi que todas las moléculas las deberíamos llamar mejor neuromoduladores, porque normalmente con las moléculas tenemos más de un uso clínico. El ejemplo están los antidepresivos. Los antidepresivos, pues no solo nos sirven para la depresión, los antidepresivos también nos funcionan para la ansiedad. Nos funcionan ciertos antidepresivos para bulimia, ciertos antidepresivos para dolores neuropáticos, ¿verdad? Entonces, tienen mucha polivalencia. Y estos antipsicóticos atípicos de segunda generación se les puso antipsicótico porque el uso primario es para psicosis, para esquizofrenia o psicosis en manía de la enfermedad bipolar. Sin embargo, tienen otros usos que no son para psicosis, pero que funcionan muy bien. Y uno es un efecto aumentador antidepresivo. Se le añade al antidepresivo y eso incrementa la fortaleza en aquellos casos donde nos estamos enfrentando ya a un caso de resistencia antidepresiva. Es decir, donde ya probamos dos moléculas a buenas dosis, a dosis tope, durante un periodo mínimo de 2 meses cada molécula y no nos funcionó, ahí es cuando empezamos a utilizar agentes aumentadores, que es añadirlo a una molécula que por sí solita no es antidepresivo, pero añadida al antidepresivo le da más fuerza, o combinaciones. Las combinaciones es combinar dos antidepresivos juntos. Pero lo más lógico, estimados colegas, es que vamos a combinar dos clases farmacológicas diferentes, es decir, que tengan diferentes mecanismos de acción para que uno tenga más potencia en la escopeta, podríamos decir, de neurotransmisores, ¿no? No tendría mucho sentido combinar dos inhibidores de la recaptura de serotonina, porque sería como estar comiendo pan con tortilla, ¿verdad? Entonces, hay que combinar, por ejemplo, con un inhibidor de la recaptura de serotonina con un inhibidor de la recaptura de noradrenalina y dopamina. Entonces, puedo combinar escitalopram con bupropión. Entonces, es una buena combinación. Entonces, esto es a raíz de lo del sulpirí que mencionaron. Excelente, doctor, muchas gracias. Creo que también esta tercera pregunta que tengo acá es mucho de la otra semana, pero podemos adelantar algo para la respuesta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para considerar titular un medicamento hasta retirarlo? Bueno, usted mencionaba muy bien que mínimo 6 meses, ¿no? Pero para titularlo, ¿cuánto tiempo nos llevaríamos? Titularlo al inicio o hacer el destete. Por ¿Al titular yo lo inicio? entiendo como Ah, ir subiendo. Ajá. sí. Eh, Miren, depende el medicamento. Hay medicamentos que no necesitan titularse. Antidepresivos, como por ejemplo la de desvelafacina, usted le da la dosis mínima inicial que ya es terapéutica, los 50 miligramos. Hay medicamentos que por el efecto secundario que uno quiere evitar más común, probablemente sí hay que titularlo. Un ejemplo podría ser el tema de los inhibidores de la recaptura de serotonina, donde en la primera semana de tratamiento usamos la mitad de dosis y en la segunda ya le ponemos la dosis entera. Pero esto lo hacemos con idea de evitarnos el efecto secundario más común de los inhibidores de la recaptura de serotonina, que es la náusea, que es por el estímulo a los receptores de serotonina 5-HT1 en el estómago, que les puede dar náusea al inicio y que normalmente es autolimitada, es decir, no dura más de una semana y se va. Entonces, para evitar eso, usamos la mitad de tratamiento, ¿va? Entonces, depende de la molécula. Perfecto. Normalmente no es tan largo, le diría yo, aún con las Claro.
moléculas que probablemente pudieran causar más efectos secundarios, no pasamos de 10 días titulando cuando estamos en inicio. Y el destete, o sea, la retirada ya varía. Hay medicamentos que se quitan de un solo y hay medicamentos que normalmente puede ser hasta un mes, más o menos, la retirada del medicamento. Perfecto. Aquí agradecen la ponencia del día de hoy, doctor. Está Con mucho muy buena gusto. la charla. Agradecen esto. ¿Qué opina del uso de paroxetina en el síndrome disfórico premenstrual? Bueno, es un medicamento, cualquier ICRS les puede funcionar. Hay medicamentos que obtuvieron aprobación antes para el síndrome disfórico premenstrual de los ICRS, pero yo les diría, todos los ICRS funcionan bien. De hecho, curiosamente, una manera de, si no tiene depresión y una manera como administrarlo, es solo administrarlo la semana antes del sangrado menstrual. Y eso les alivia. Si las pacientes es regular, eso les alivia el síndrome disfórico menstrual. Curiosamente, ¿va? Porque uno diría, si el efecto es acumulativo, pero ¿por qué el disfórico premenstrual funciona? Funciona, pero no ha de ser por el mecanismo de regulación hacia abajo de los receptores posinápticos, sino que por el mecanismo de la inhibición de la recaptura de serotonina inicial. Que ese sí se da a la hora de tomar el antidepresivo, ya se da esa inhibición de la recaptura de serotonina. Entonces no necesita efecto central para producir el efecto vascular a nivel uterino y disminuir la presencia del disfórico premenstrual, ¿va? Entonces, típicamente se utiliza en esa semana. Perfecto. Doctor, acá una pregunta que sale de los IMAO. Sí, Antes de una cirugía, ¿cuánto tiempo se tiene que suspender? ¿Cuál es el tiempo necesario de suspenderlo? miren, los imados con una cirugía, los anestesiólogos lo que tienen miedo es como se utilizan agentes opioides, ¿no? Fentanilo o demerol o anestésicos, analgésicos opioides de ese tipo. Es el tema de la hipertensión maligna o síndrome serotoninérgico muy intenso. Un anestesiólogo le diría casi que tienen que ser 6 semanas antes, que no lo use, ¿va? Lo tendría que retirar para tener ellos más seguridad que no les vaya a hacer ese síndrome serotoninérgico, ¿va? Yo les diría que para estar seguros deberían ser por lo menos 3 semanas atrás, que se suspendieron y 3 semanas limpio, ¿va? De lavado. ¿En cuánto tiempo se pueden quitar? Si eso también fuera parte de la pregunta. Los imados habitualmente, igual que los inhibidores de la recaptura de serotonina, se pueden quitar relativamente rápido, en un transcurso de 1 o 2 semanas. ¿Va? No, no es mayor problema. ¿Va? No es El mayor problema. problema es, ¿sabes realmente cuál es el problema? Cuando hay cirugías de emergencia o Claro, cuando ahí y que ya está tomando el imado. Ahí sí pues lo que a veces ni modo, a operar al paciente y estar controlando más cercanamente cualquier signo del síndrome serotoninérgico o la presión arterial, ¿va? excelente, doctor. Sí, justamente esa pregunta la hicieron después. Opinión del uso de amitriptilina más clorazepóxido como un preventivo migrañoso. ¿Y cuánto tiempo sería seguro el uso? Bueno, lo usan muy comúnmente neurólogos y gastroenterólogos, ¿va? Los gastroenterólogos para síndrome de intestino irritable o colon irritable, y los neurólogos también lo usan a veces como preventivo de la migraña. Pero cada vez menos, les diría yo. ¿Por qué? Porque es ese compuesto que viene conjunto, ¿va? Que hay varios en el mercado. Las dosis realmente son dosis mínimas, podríamos decir, porque amitriptilina o 25 miligramos, ¿verdad? Y sabemos que las dosis realmente antidepresivas de la amitriptilina rondarían alrededor de los 100 a los 150 miligramos, ¿no? Y de clordiazepóxido, que es esta benzodiazepina de larga duración, lo que traen son habitualmente 5 miligramos, la tabletita, ¿no? Y una tableta normal de clordiazepóxido, como para que ya tuviera un efecto ansiolítico, ronda alrededor de los 25 miligramos, ¿va? Entonces, realmente son dosis muy pequeñas, ¿va? Eh, es raro que se vaya.
provocar una dependencia por ello. Pero si existen otros agentes pues, más sencillos y que no necesariamente tengan benzodiazepinas para prevenir, ya sea colon irritable o ya sea migraña, ¿verdad? Por ejemplo, tal es el caso del valproato de sodio, de magnesio o el topiramato como preventivos de migraña o eh, y el tema de colon irritable, pues yo no soy gastroenterólogo, pero existen otros compuestos no benzodiazepínicos que también se usan. Probablemente es como más seguro, ¿no? Porque siempre tal vez daría un poquito de escozor, el pequeño riesgo que pueda existir de dependencia fisiológica al clordiazepóxido. Y otro poquito de escozor, que es un tricíclico, la mitriptilina, ¿va? Y sabemos que tienen efectos secundarios que son relativamente comunes y en sobredosis se pueden ser peligrosos, ¿no? Pero para que sea sobredosis, casi que les diría que tendría que tomar como 4 o 5 cajas de la marca que ustedes quisieran de este compuesto dual que existe, ¿no? Claro. Perfecto, doctor. Acá hay otra pregunta. Paroxetina versus escitalopram, ¿cuál tiene menos aplanamiento afectivo? Uy, esa sí está difícil la pregunta. Sí, Le voy a decir por qué. Acá entra el efecto de farmacogenómica. Hay personas que la paroxetina que normalmente da sueño, no les da nada de sueño, ¿va? No les da nada de sueño y están bien. Hay personas que uno de los efectos secundarios más común de la paroxetina es inhibición en el tiempo de la eyaculación y pérdida de líbido. De hecho, hay varios colegas que lo utilizan en esos casos de eyaculación precoz en los hombres, ¿no? Como agente terapéutico por el mismo efecto. Pero hay un buen grupo de personas, alrededor de un 20%, que pueden tomar 3 o 5 veces la dosis de paroxetina mínima y no les ayuda, ¿va? No les afecta. Entonces, eso tiene que ver con metabolismo y, y también con el efecto a nivel cerebral. Entonces, eh, en cuanto a paroxetina, escitalopram, es igual que lo del guante, le diría yo, porque yo usaría paroxetina en el caso de alguien que está teniendo mucho insomnio y no le quiero añadir algo más, ¿ah? Y encima tal vez es como muy obsesivo, con ideas fijas, repetitivas, y está en exceso activo y tiene eyaculación precoz, pues es una buena opción utilizar. Pero utilizaría escitalopram probablemente en casos tal vez más comunes, ¿no? De depresión y ansiedad mixta, ¿verdad? Y donde definitivamente si tiene pérdida de líbido, prefiero utilizar escitalopram y no utilizar paroxetina para no perjudicar más a la persona, ¿no? claro. De hecho, hay una canción Excelente. de Argentina que se llama, no me recuerdo cómo se llama, pero decía, oiga, doctor, devuélvame mi depresión, no voy a Sí, burlan de mí. sí, Y era por efectos secundarios antidepresivos que él había tomado. correcto. Sí, sí, la he escuchado. Doctor, ¿cuál es el rol de las benzodiazepinas, como por ejemplo clonazepam, para el tratamiento de la depresión? El rol, esa es otra pregunta, qué bueno que le hicieron, bastante importante. Las benzodiazepinas las usamos en depresión cuando hay ansiedad comórbida fuerte, es decir, de moderada a grave. Es decir, ustedes tienen depresión, pero a la vez va acompañada de una ansiedad fuerte y también incapacitante. Entonces, el antidepresivo por sí solo nos funciona para la ansiedad. El tema es que se va a tomar un tiempo para actuar sobre la ansiedad. Si normalmente el tiempo para actuar sobre la depresión empieza alrededor de la segunda semana y el pico máximo es alrededor del segundo mes, esos tiempos para ansiedad se alargan más. El tiempo inicial de saturación, por ejemplo, de receptores serotoninérgicos para que ya tenga un efecto ansiolítico, ronda alrededor de la tercera a la sexta semana los primeros efectos, ¿va? Y
de 2 meses y medio para el pico máximo del efecto ansiolítico sobre el medicamento, ¿no? Entonces, si es una ansiedad muy fuerte y también incapacitante, ahí es cuando nosotros utilizamos estas combinaciones. Damos el antidepresivo, que sabemos que nos va a funcionar para la ansiedad también, pero le va a tomar su tiempo, y combinamos la benzodiazepina al mismo tiempo, ¿va? Lo vamos acompañando ese tratamiento combinado, y cuando ya estamos seguros que pasó el tiempo en el que antidepresivo ya tiene un efecto ansiolítico, eso es alrededor del mes y medio o los 2 meses de tratamiento, empezamos a retirar la benzodiazepina. Ya dejamos solo el antidepresivo. Ahora, una cuestión muy importante es que tomen en cuenta que las dosis que son ansiolíticas de los antidepresivos habitualmente tienen que ser mayores a las mínimas que se utilizan para depresión. Les voy a poner el caso de Excitalopram. Citalopram, el rango de dosis es de 10 a 20 miligramos. Es un rango realmente cerrado porque es una molécula con alta potencia farmacológica. Entonces, 10 les puede funcionar muy bien para depresión, pero para ansiedad muy probablemente necesiten de 15 a 20 miligramos, ya estar en el rango más alto, ¿no? Entonces, si tienen comorbilidad, utilicen el antidepresivo en el rango alto. Pueden combinar la benzodiazepina, pero vayan quitándola alrededor de la sexta o octava semana de tratamiento. Así ya solo lo dejan como el antidepresivo y ya mataron dos pájaros de un tiro. Claro. Y la siguiente pregunta, ya la contestó un poco ahora, como el guante que usted puso el ejemplo, sertralina o escitalopram, creo que eso tiene que ser individualizado en base a cada uno de los pacientes, ¿no? Totalmente. Va, sertralina versus escitalopram es como individualizado. Ambos, yo diría que esa competencia es bien cerrada porque ambos son muy parecidos. Son los inhibidores de la recaptura de serotonina más seguros en utilizar en polifarmacia. Cuando Claro. ustedes tienen pacientes que toman antihipertensivos, agentes hipoglucemiantes, hormonas, probablemente esos nos presentan cierto nivel de seguridad. Sería basado más en la respuesta del paciente y la historia que tengamos, ¿verdad? Porque por efectos o síntomas o interacciones farmacológicas están muy cercanos, ¿verdad? O sea, es casi como que comparar dos equipos de fútbol que tienen el mismo nivel, pues no digo para no causar rivalidad acá, pero casi que siempre Claro, quedan empate en los partidos, en los clásicos, ¿verdad? Ujú. Es correcto. muy Totalmente. parecido. Totalmente, doctor. ¿Cuál sería la mejor opción de tratamiento? La mejor opción de tratamiento es una inyección que modifica la pregnenolona. Y esa opción, ¿saben cuánto cuesta? Una aplicación, ¿verdad? Ahorita tiene todavía la licencia única la casa que la diseñó. Esa inyección cuesta $162,000, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene seguro, está un poco difícil tenerla, ¿no? Actualmente está desarrollando otra, pero todavía va a ser caro hasta que liberen la licencia. Pero eso es lo que mejor funciona, ese modulador de la pregnenolona. Tiene que ver, uno entiende que por el tema de modulación hormonal de la depresión postparto. Pero habitualmente en depresión postparto, ya siendo como más humildes y teniendo lo que tenemos acá en estas latitudes, yo me iría por un ICRS o un agente dual. Los dos funcionan muy bien para ese desbalance hormonal vasomotor que se está dando en las personas que padecen de depresión postparto, ¿no? Eh, Esa sería como la primera línea de acción. Ya, O un dual, o sea, desvenlafaxina, venlafaxina, duloxetina, o un inhibidor de la recaptura de serotonina, ¿va? ICRS, escitalopram, citalopram, fluoxetina, sertralina. Es una excelente, opción doctor. segura a apuntar, ¿no? Apuntar. Ujú. Y acá la última pregunta que tenemos para esta noche, y me parece interesante, ¿qué tal la olanzapina? ¿Solo como antidepresivo o se deja solo en casos de psicosis o en depresión con esquizofrenia? ¿Cuál sería su opinión? La olanzapina, su uso clínico, pasa como lo de los antipsicóticos atípicos. Se descubrió como antipsicótico, o sea, sí no sirve para esquizofrenia,
pero también es un estabilizador del ánimo. Entonces, lo que hace es prevenir episodios de manía, o sea, de euforia excesiva o de agitación excesiva. Por sí solo tiene poca potencia antidepresiva, es decir, solito no funciona como antidepresivo. Lo venden en otros países combinado con fluoxetina. Es un compuesto combinado. Así lo venden como para depresión de tipo bipolar. Y la depresión de tipo bipolar es donde el paciente, además de padecer de depresiones recurrentes, tiene episodios de manía, que es exaltación del ánimo totalmente disfuncional, con euforia, ¿verdad? Eh, Ese es el uso clínico que se le da a la olanzapina en la actualidad. Eh, Funciona muy bien en emergencias. Lo único que hay que tener cuidado con su uso crónico, porque es uno de los medicamentos estabilizadores del ánimo o antipsicóticos que más incidencia de aumento de peso y diabetes puede causar, ¿no? Entonces, todo tiene igual que el guante, ¿verdad? Todo es para usar en cierto tipo de casos, ¿no? Pero como antidepresivo solito, yo le diría que no funciona, ¿verdad? Sino que es combinado con otro antidepresivo. Sería como un agente aumentador, más bien. Perfecto. Excelente, doctor. Acá, nuevamente agradeciendo en el chat la ponencia del día de hoy y la verdad, y tuvimos una noche muy buena, encuentro con expertos en donde revisamos estrategias clínicas para el uso de antidepresivos. Nuevamente, doctor Quinto, agradecemos mucho el haber estado con Mucho nosotros gusto. en compartir toda esta dinámica de aspectos puntuales que nos vamos a llevar. Y tal y como usted decía, doctor, la otra semana vamos a estar a esta hora, misma hora, mismo canal, estrategias efectivas para la titulación y retirada de los antidepresivos con el doctor Raúl Higueros. Vamos a estar publicando el link en redes sociales, va a estar también llevándolo nuestros representantes para que usted pueda estar con nosotros. Doctor Quinto, muchas gracias por esta charla. Le deseamos una feliz noche y muchas gracias a usted que nos acompañó esta noche en esta actividad. Esperamos que haya sido de mucha utilidad todos los conocimientos nuevos que nos llevamos, todos los tips nuevos para la práctica clínica diaria. Le deseamos una feliz noche y lo esperamos el próximo jueves para la segunda parte de este foro. Muchas gracias, feliz noche y que esté bien. Buenas noches.